Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias con Yorditoms. Un enorme agradecimiento a Yorditoms por permitirnos hacer este viaje profundo cada semana. Asegúrense de suscribirse a su canal para no perderse ninguno de sus increíbles videos. Y para aquellos de ustedes que nos escuchan y comparten la pasión por las montañas, prepárense. Hoy nos adentramos en un misterio que ha fascinado a los alpinistas durante casi un siglo. El ascenso final de Mallory e Irvine en el Everest en 1924. Es un enigma que ha generado innumerables debates y teorías. ¿Alcanzaron la cima? ¿Qué ruta tomaron? Estas preguntas siguen resonando en la historia del alpinismo. Exacto. Y lo que es realmente intrigante es que podríamos haber estado buscando respuestas en el lugar equivocado todo este tiempo. Tenemos un análisis de los relatos y fotografías de Frank Smythe de la expedición de 1924, junto con imágenes del descenso en snowboard de Marco Siffredi en 2001. Y déjenme decirles, esta investigación propone una teoría que podría cambiar nuestra comprensión de la escalada de Mallory e Irvine. Lo que me parece fascinante de esta teoría conocida como la brecha de Smythe es que nos obliga a mirar más allá de la famosa segunda escalera y considerar que Mallory y Irvine podrían haber elegido un camino completamente diferente. Es como si estuviéramos descubriendo un nuevo sendero en una montaña que pensábamos que ya conocíamos. La fuente describe cómo Smythe, uno de los primeros alpinistas británicos, observó una posible brecha cerca del punto más alto alcanzado por Norton en 1924. Imagínense a Smythe en la cima del mundo escaneando el terreno con sus prismáticos y ¡baban! Una posible ruta alternativa aparece ante sus ojos. Y lo que realmente da vida a esta teoría es cómo el análisis utiliza las imágenes de Siffredi, ese increíble descenso en snowboard, para trazar visualmente la ruta descrita por Smythe y su intersección con la travesía en forma de S. Es como si estuviéramos utilizando tecnología moderna para resolver un antiguo rompecabezas. Es realmente increíble cómo se combinan estas piezas. Pero la pregunta ¿es realmente plausible que Mallory e Irvine hayan tomado esta ruta alternativa? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La fuente profundiza en los detalles, analizando las distancias, los tiempos y la velocidad de los alpinistas británicos de la época. Y lo que encontramos es que estos escaladores, especialmente Smythe, eran maestros de la travesía, capaces de cubrir distancias horizontales a una velocidad asombrosa, incluso sin oxígeno suplementario. Es realmente sorprendente. Recordemos que estamos hablando de una época en la que el equipo y las técnicas de escalada eran mucho más rudimentarias que en la actualidad. Exactamente. Y eso nos lleva a la pregunta crucial. ¿Podrían Mallory y Irvine haber utilizado la brecha de Smythe para sortear la segunda escalera y alcanzar la cima? Para responder a esa pregunta, tenemos que considerar no solo la posibilidad física de la ruta, sino también la mentalidad de los alpinistas de la época. Como mencionaste, eran maestros de la travesía, una técnica que no se usa con tanta frecuencia en el alpinismo moderno. Eso es lo que me parece tan fascinante de esta teoría. Nos desafía a reconsiderar la forma en que entendemos la historia del alpinismo. Podríamos estar proyectando nuestras ideas modernas sobre cómo se debe escalar una montaña en el pasado. Exactamente. Y la fuente proporciona un ejemplo concreto para ilustrar este punto. Smythe recorrió 2.000 pies horizontales con una ganancia vertical de 500 pies en solo 3 horas, y esto sin oxígeno suplementario. Y es una hazaña asombrosa. Y si Smythe pudo hacerlo, ¿por qué no Mallory e Irvine? Especialmente si consideramos que la brecha de Smythe les habría permitido evitar la escalada técnicamente más desafiante de la segunda escalera. Claro, pero también debemos tener en cuenta otros factores como la hora de salida y el avistamiento de Odell. Sabemos que Odell los vio a las 12:50 p.m. bastante altos en la montaña. Si calculamos hacia atrás teniendo en cuenta el tiempo que les habría tomado llegar desde el campamento alto de 1924, una hora de salida entre las 5.000 y las 5:30 am se vuelve plausible. Y aquí es donde la comparación con la ruta en zigzag, la teoría más comúnmente aceptada, se vuelve interesante. La fuente señala que la ruta en zigzag podría alinearse un poco mejor con la línea de tiempo, pero la ruta a la brecha de Smythe, utilizando esa travesía en forma de S, sigue siendo una fuerte candidata. Exactamente. Y recordamos también que el propio Mallory afirmó que su ruta preferida implicaría cruzar el corredor y salir por la pequeña quebrada, suponiendo que las condiciones del viento fueran favorables. Entonces tenemos la intención declarada de Mallory una posible ruta alternativa identificada por Smythe y el testimonio de Odell. Son piezas de un rompecabezas que, aunque incompleto, nos invita a repensar la historia. Y ese es el verdadero valor de esta investigación. No se trata solo de determinar si Mallory y Irvine alcanzaron la cima, sino de comprender mejor su viaje, su mentalidad y las técnicas de escalada de su época. Me gusta cómo lo planteas. No se trata solo de encontrar una respuesta definitiva, sino de ampliar nuestra perspectiva y apreciar la complejidad del pasado. Y quién sabe, tal vez a seguir explorando estas rutas alternativas, podamos acercarnos un poco más a la verdad sobre la última escalada de Mallory e Irvine.
Es una búsqueda fascinante sin duda, y una que nos recuerda que la historia no está escrita en piedra, sino que está en constante evolución a medida que se descubren nuevas evidencias y se plantean nuevas preguntas. Exacto. Y a veces las respuestas más sorprendentes se encuentran en los lugares menos esperados, como una brecha en una pared de roca que podría cambiar la forma en que vemos una de las historias más emblemáticas del alpinismo. Y lo que realmente me fascina de todo esto es cómo una sola teoría puede abrir un mundo de posibilidades. Si Mallory y Irvine tomaron la ruta de la brecha de Smythe, ¿cómo cambia eso nuestra comprensión de su expedición? Es una pregunta que nos obliga a reevaluar su estrategia, su habilidad y su audacia. Si evitaron la segunda escalera, que durante mucho tiempo se ha considerado el obstáculo clave en la ruta tradicional, podrían haber llegado a la cima con más energía y recursos de los que se pensaba. Exactamente. Podríamos estar subestimando su capacidad, su conocimiento de la montaña y su capacidad para encontrar soluciones innovadoras. Y esto nos lleva a otra pregunta interesante. Si cambiamos nuestra perspectiva sobre la ruta que tomaron, ¿cómo afecta eso su legado en la historia del alpinismo? Es una pregunta que me ha estado rondando la cabeza desde que empezamos a hablar de esto. ¿Serían considerados aún más pioneros, más visionarios, si se confirma que eligieron un camino tan audaz y diferente? Sin duda añadiría una nueva dimensión a su historia. Y no solo eso, también nos desafiaría a nosotros como observadores y estudiosos del alpinismo a cuestionar nuestras propias suposiciones sobre cómo se conquistaron las montañas en el pasado. Es una lección importante no solo para el alpinismo, sino para cualquier campo de estudio. Debemos estar siempre abiertos a nuevas evidencias, a nuevas interpretaciones, incluso si desafían las ideas establecidas. Absolutamente. En el caso de Mallory e Irvine, esta nueva teoría nos recuerda que su historia, a pesar de ser tan antigua, sigue viva, sigue evolucionando. Y quién sabe qué otros misterios y secretos nos esperen en las laderas del Everest o en los archivos de las expediciones pasadas. Es un pensamiento emocionante, ¿verdad? La historia nunca está realmente terminada, siempre hay algo más por descubrir, algo más por aprender. Sin duda. Y hablando de descubrir y aprender, antes de terminar, quiero dejarles a todos ustedes, nuestros queridos oyentes, una pregunta para reflexionar. Si Mallory y Irvine realmente tomaron una ruta diferente, evitando la segunda escalera como propone esta fuente, ¿cómo reconfigura eso nuestra comprensión de su expedición y su lugar en la gran narrativa de la historia del alpinismo? Es una pregunta que nos invita a mirar más allá de los mapas y las rutas establecidas y adentrarnos en la mente de estos exploradores, a comprender sus motivaciones, sus desafíos y su increíble determinación. Es una pregunta que seguramente generará muchos debates y nuevas investigaciones. Y eso es lo que hace que este tema sea tan apasionante. Siempre hay algo nuevo por descubrir, algo nuevo por aprender incluso en una historia que creíamos conocer. Y es esa búsqueda constante de conocimiento lo que nos impulsa a seguir explorando, a seguir cuestionando y a seguir admirando la valentía y el espíritu de aquellos que se atrevieron a desafiar los límites de lo posible. Un enorme agradecimiento de nuevo a Yorditoms por acoger. Historias con Yorditoms, asegúrense de suscribirse a su canal para más contenido increíble. Y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el misterio perdurable de Mallory y Irvine. Hasta la próxima, sigan explorando, sigan cuestionando y sigan escalando hacia nuevas alturas de conocimiento.